Bienvenido. Con esta sesión damos inicio al curso de herramientas tecnológicas, donde conoceremos en el caminar juntos varias herramientas informáticas, producto de la constante evolución que han tenido las tecnologías de la información y comunicación, y con las cuales, si las usamos apropiadamente, mejoraremos en gran medida nuestra productividad. El compartir experiencias en este espacio de manera interactiva será una labor gratificante y enriquecedora para todos, sobre todo porque obtendrás conocimientos básicos necesarios para lograr un modelo de trabajo que propicie una mejora sustancial en nuestro quehacer diario en los diferentes ámbitos, haciendo nuestro trabajo con más profesionalismo y calidad, en menor tiempo, y de requerirse de trabajar de forma colaborativa con nuestros compañeros, ya sea a nivel personal, académico, profesional o laboral. En esta sesión tendremos como punto central la computadora personal o PC. De acuerdo con Vasconcelos 2014, se define como un dispositivo ubicuo que puede adoptar la forma de un sistema de escritorio, de un teléfono celular o de un servidor de internet u otro. Este dispositivo es una herramienta informática que prácticamente la usamos a diario o de forma que utilizamos una versión micro, como es el caso de los celulares, tabletas u otros dispositivos llamados smart o inteligentes. Y la finalidad es que puedas identificar los fundamentos que conforman una computadora o dispositivo que procesa datos y los convierte en una información útil para las personas, como lo menciona Norton en el 2014, en la página 4. En cuanto a su hardware, software y sistema operativo, su forma de interactuar y la seguridad que se debe de seguir para cuidar la computadora y a nosotros mismos. Para lograrlo, en esta presentación se van a abordar los siguientes temas, que es conceptos de hardware, software y su clasificación, los sistemas operativos, el escritorio de trabajo, lo que es la interfaz gráfica de usuario y aplicaciones, y las medidas de salud y seguridad para el trabajo en las computadoras. Como te habrás dado cuenta, son tópicos que de alguna forma u otra ya has tenido alguna relación, y de ahí su importancia. Y cuando sale una urgencia y necesidad de editar un documento, ¿qué harías? ¿Te conviene editar tu documento desde tu celular o desde una tableta o una computadora? Estos dispositivos prácticamente tienen hardware y software, sistema operativo y aplicaciones informáticas que vienen de la mezcla y combinación de las palabras oficina, automática e informática, y es un término que indica el uso de las TICs enfocadas a los procesos administrativos que propician mejorar la productividad de la empresa, y genéricas, dependiendo del dispositivo, diversas formas de interacción y cuidados a tomar. Ya te habrás dado cuenta lo relevante para tu desarrollo personal, profesional y dentro del ámbito académico, conocer bien estas temáticas, pues te permitirán que las utilices mejor y en consecuencia ser más productivo. Poder identificar lo que son los conceptos de hardware y software, y un poco poder ver dentro de ellos su clasificación, cómo están conformados, la forma en la que vamos a poder trabajar o la forma en la que trabajan entre sí estos elementos de la computadora. Iniciemos con lo que es el hardware. La palabra hard, que quiere decir duro, se refiere a todas las cosas físicas que están dentro de la computadora, ¿sí? Todo lo que vamos nosotros a poder tocar
todo lo que tiene algo material dentro de la computadora, ¿sí? Todo lo que en todo caso, si estuviera separado de la computadora, lo podríamos ver, podríamos tocarlo, ¿sí? Que tiene un peso, que tiene una forma, ¿sí? Todo esto es el hardware. Ahora veamos cómo lo podemos identificar. El primer elemento de hardware que vamos a identificar son los dispositivos de entrada. ¿Y estos qué son? Son todos aquellos elementos físicos que nosotros vamos a tener para poder darle información a la computadora, para que ella haga lo que nosotros queramos con eso después, ¿sí? Pero estos elementos son con los que yo voy a darle, o los que va a entrar la información a la computadora. Estos elementos, ¿qué son? Bueno, pues podemos ver en la imagen parte de un teclado. Con un teclado yo le voy a insertar o voy a teclear las letras, y esas letras van a entrar a la computadora para que puedan obtener esa información. ¿Qué otra forma puedo para poder darle información a la computadora? Pues mi mismo mouse. El mouse, cuando yo lo muevo, la computadora va recibiendo información, y cuando yo le doy un clic, la computadora sabe que ahí es donde debe de estar seleccionado, ¿sí? Entonces yo con el mouse puedo darle información. ¿Qué otras? Piensen ustedes todas las demás formas en las que puedo meter información. Bueno, pues podría ser con un escáner. Cuando yo meto una hoja, un escáner, una imagen o lo que sea, y le pongo que se ponga a escanear, ¿qué es lo que hace? Convierte un archivo o un documento que tengo en papel, lo convierte a información de ceros y unos, que es como se entiende la computadora, y esa es como la forma en la que va a ingresar la información a mi computadora. Pónganse a pensar otros tipos de dispositivos de entrada. Les voy a dar unos segundos para que lo piensen. Les doy un tip: un lápiz digital. Ok, ahora vamos a los otros. Ya vimos cómo podemos meter la información a la computadora. Ahora vamos a ver cómo podemos sacarla, ¿sí? Son los dispositivos de salida. Son los medios por los cuales la computadora nos va a dar la información que nosotros le pidamos. ¿Cuál es esta información? Bueno, pues la misma pantalla que tenemos en nuestra computadora nos dice qué es lo que tiene la computadora ahí trabajando, ¿sí? Nos va a decir qué es nos va a mostrar las ventanas del sistema operativo, cosas así por el estilo. ¿De qué otra forma podemos sacar información de nuestra computadora? Bueno, pues puede ser por medio de una impresora. Imagínense que lo que nosotros tenemos en ceros y unos dentro de la computadora, cuando lo mandamos a la impresora, esta misma lo que va a hacer es hacer la representación y nos va a hacer una impresión y va a sacar la información de la computadora, va a salir de ahí. De la misma manera que vimos con los dispositivos de entrada, te voy a dejar que pienses un poquito a ver cuál sería otro dispositivo de salida, además de mi pantalla y de mi impresora. Piénsalo bien. Bueno, pues ahora vamos
con dispositivos que nos sirve para que entre y salga la información de mi computadora. Estos me sirven en dos vías. Puedo meter información y puedo sacar información. Como ves en la imagen, tenemos un dispositivo USB. En ese dispositivo me puedo llevar la información a otra computadora o puedo traer la información de otro lado y meterlo en mi computadora. Ese es un dispositivo de entrada y salida. Otro dispositivo, por ejemplo, sería un multifuncional, un equipo multifuncional que nos sirve como impresora y escáner. Y vamos a recordar que en diapositivas pasadas dijimos que una impresora es un dispositivo de salida y un escáner es un dispositivo de entrada. Pero si en este dispositivo puedo hacer las dos cosas, pues es un dispositivo de entrada y salida. También pueden ser los discos magnéticos, que ya no hemos visto, ya no sabemos que existan, y cosas así por el estilo. Nuestra tarjeta de red, por nuestra tarjeta de red puede entrar información, lo que estamos descargando de internet, por ejemplo, y puede salir información que es lo que estamos solicitando del propio internet. ¿Sí? Entonces nuestra tarjeta de red es otro dispositivo de entrada-salida. Nuestro USB es un dispositivo de entrada-salida y un multifuncional también sería un dispositivo de entrada-salida. Piensa otros a ver si se te ocurre. Ahora vamos a hablar de lo que es nuestro hardware de procesamiento. Este hardware de procesamiento es el que va a hacer todas las operaciones, el que va a controlar todo, el que va a manejar toda nuestra computadora y la que nos va a permitir que hagamos muchas de las cosas. Depende de la velocidad que tenga nuestra computadora. Si tenemos un buen procesador, pues vamos a tener una buena velocidad. No es de lo único que depende, pero sí nos va a ayudar mucho que tengamos un buen procesador en nuestra computadora. Este es el encargado de hacer las operaciones y decirle a todos los dispositivos cuándo deben de trabajar y cuándo no. Él es el cerebro de nuestra computadora. Anteriormente las computadoras tenían un solo procesador y el procesador tenía un solo núcleo. ¿Qué quiere decir eso de los núcleos? Bueno, cuando decimos que un procesador tiene 2 núcleos o 4 núcleos, quiere decir que trabaja como si fueran 2 procesadores o 4 procesadores. Eso es lo que quiere decir. Mientras más núcleos tenga, siempre múltiplos de 2, porque estamos en un sistema binario, va a ser mejor el procesador. ¿Ok? Entonces, este es el cerebro de nuestra computadora. Continuamos con el hardware de almacenamiento. Ahí en la imagen vamos a ver que hay dos tipos de hardware de almacenamiento. Vamos a ver que existe un almacenamiento temporal y un almacenamiento que es permanente. ¿Dónde nos damos cuenta? Alguno de nosotros nos ha pasado que estamos trabajando en la computadora y se le acaba la pila o se nos va la luz y se nos apaga y perdemos información. ¿Sí? Esto es porque todo el trabajo, todo lo que hace la computadora lo pone en nuestro hardware de almacenamiento temporal, que nosotros lo conocemos como memoria RAM. Y ahí va a estar trabajando hasta que nosotros le demos la instrucción de guardarlo en nuestro disco duro, que es nuestra memoria permanente.
Y ya cuando nosotros le decimos guardar, entonces ya tenemos respaldado todo y no nos va a pasar nada de que se nos pierda información. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos memorias, además de la temporalidad y la permanencia? Bueno, pues la velocidad. Una memoria RAM o una memoria temporal es mucho más rápida que una memoria permanente. Por eso la computadora trabaja sobre la memoria temporal, porque es mucho más veloz. Si no, imagínense, todos trabajaríamos sobre la memoria permanente, así no se perdería nada. Pero no, es por cuestión de velocidad. La memoria RAM es más rápida que el disco duro. Entonces ahí es donde podemos ejecutar juegos, incluso programas, archivos, todo tipo de cosas. Se va a nuestra memoria RAM hasta que nosotros le digamos guárdalo en memoria permanente. Lo que seguiría sería poner nuestro hardware de gráfico. Este hardware de gráfico es para que nosotros podamos tener una mejor resolución de video, como para juegos, cosas así por el estilo. Esta tarjeta también va conectada a la tarjeta madre y nos va a dar una mejor resolución y una mejor velocidad dependiendo de la tarjeta que estemos conectando y la memoria que ésta tenga. Bueno, y te vas a preguntar cómo es que funciona. Pues mira, todos estos dispositivos de entrada, salida, de almacenamiento, de procesamiento, todos están conectados a una tarjeta principal o un circuito, o como le quieras llamar, ¿sí? Dentro de esta tarjeta va a haber un espacio para poner un procesador, para poner memorias, para conectar tus discos duros, tus tarjetas de video, tus tarjetas de red. Todo lo vas a poder conectar aquí, ¿sí? Incluso en esa tarjeta principal vas a tener tus puertos USB para poder conectar algunos otros dispositivos externos. O en esta tarjeta principal vamos a tener conectada la tarjeta de red inalámbrica, de la de Wi-Fi que tienen las laptops, o si la conectas en una computadora normal también, una PC de escritorio, ¿sí? Todo va a estar conectado aquí. Esta tarjeta es la encargada de conectar todo. También esta tarjeta es la encargada de darle corriente o darle la suficiente luz a todos los dispositivos para que estos funcionen, ¿sí? Entonces hay una fuente de poder que le va a dar corriente a esta tarjeta, y esta tarjeta va a distribuir la energía para todos los demás para que puedan trabajar. Y vamos a ver cómo sería un ejercicio de cómo trabaja la computadora. Los dispositivos periféricos son todos aquellos que van a estar fuera de nuestra computadora y nosotros vamos a poderlos conectar a la tarjeta madre de alguna forma. En la pantalla vas a ver del lado izquierdo que están algunos dispositivos periféricos, y del lado derecho vas a ver todas las entradas por las cuales podemos conectar a una tarjeta principal todos estos dispositivos. Ahí podemos ver un puerto paralelo, un puerto serial, unos conectores para teclados, que creo que esos ya ni existen, pero bueno, ahí hay una entrada para red, para las bocinas, para una diadema, para unas bocinas, para puertos USB. Ahí puedes ver que tenemos conexiones para todo.
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner nuestro procesador dentro de la tarjeta madre. Si ves en la flechita que estamos poniendo aquí, el procesador va ubicado en ese cuadrito que tiene la tarjeta madre. Entonces vamos a empezar a armar nuestra computadora. Vamos a poner nuestro procesador en el cuadro donde va. Después, arriba de este procesador vamos a poner un ventilador para que este no se caliente, que se llama un disipador. Pero este es nuestro procesador y lo vamos a poner en ese cuadrito que es donde va. Después vamos a poner nuestra memoria RAM, que es nuestra memoria temporal. Si te fijas, en esta tarjeta madre en especial hay 4 ranuras que son para poner nuestra memoria RAM. Todas las memorias RAM tienen distintos tamaños y muescas diferentes. Cada memoria es especial para cada tarjeta madre, pero pues en el caso de nosotros vamos a decir que esa es la que nos cabe ahí, y vamos a poner la memoria suficiente para poder ejecutar cualquier programa que nosotros necesitemos. Esta memoria va en ese lugar de la tarjeta. Después lo que vamos a hacer es conectar nuestro disco duro. Hay otras ranuras que tienen el espacio para conectar nuestro disco duro. Puede ser distintos modelos de disco duro y tamaños, inclusive, igual que las memorias RAM. Obviamente los discos duros son mucho más grandes y tienen mucho más capacidad que la memoria RAM. ¿Por qué? Es más barato la capacidad de memoria en un disco duro, que es la memoria permanente, que en lo que ocupamos en la memoria RAM. Y vamos a poder conectar nuestro disco duro a la tarjeta madre. Si te fijas, todo lo estamos conectando a la tarjeta madre, porque es por medio de la tarjeta madre que el procesador nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya que conectamos todo lo que está dentro de la computadora, vamos a poner algunas cosas por fuera. Vamos a poner nuestros dispositivos de entrada. Pueden ser conectados por medio de los puertos PS1 o por medio de nuestros puertos de USB o inalámbricos, depende de cómo tengamos conectados. También el dispositivo de Bluetooth se conecta a la tarjeta madre para que pueda detectar los dispositivos externos. Pero pues en este caso, como ustedes ven, tiene ahí un cablecito, entonces vamos a conectarlos a los puertos USB para que lo reconozca la computadora cuando inicie y podamos trabajar con ellos. Conectamos nuestros dispositivos de entrada a la tarjeta madre. Ahora vamos a conectar nuestros dispositivos de salida para poder saber qué es lo que pasa dentro de la computadora, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que conectamos una tarjeta de video? Pues en esa tarjeta de video vamos a conectar nuestro monitor. Incluso en esas tarjetas de video y algunas pantallas ya puedes conectar tu computadora a la pantalla para que tengas una vista muy grande. Vamos a conectar nuestras bocinas, las impresoras, ya sea que la conectemos por medio de la red o por medio de los cables. Vamos a conectarlos para que nuestra computadora pueda trabajar con estos dispositivos de salida y pueda mandarnos la información de qué es lo que está pasando dentro de la computadora. Y en fin, ¿cómo funciona? Pues entran por medio de nuestros dispositivos de entrada la información que necesitamos trabajar. El procesador lo que hace es trabajar con nuestra memoria temporal o permanente, de acuerdo a lo que estemos nosotros diciendo. Hace las operaciones y después al final nos envía la información por medio de nuestros dispositivos de salida.
Y esa es la forma en la que trabaja nuestra computadora en la parte del hardware, la parte física, ¿sí? Y ahora vamos a ver, bueno, esa es la forma en que trabaja la parte física. Pues ahora vamos a ver lo que es el software. El software es súper importante. El software es lo que nos permite que pueda trabajar el hardware. El software es todo lo intangible de la computadora. Son los programas, datos, videos, todo lo que es lógico dentro de la computadora. Ese es el software. Como pueden ver ustedes en la imagen, nos representa ceros y unos, ¿sí? Que eso es lo que entiende la computadora, y todo eso que entiende la computadora, todo eso que vamos a tener dentro de la computadora, eso es el software, todo lo intangible. El primer tipo de software que vamos a ver es el software de sistema. Este es el que nos va a permitir trabajar con la computadora. Es el software del sistema que comúnmente conocemos como sistema operativo. Todo lo que permite que funcionen instalar las impresoras, que permite que veamos las cosas dentro de la pantalla, con las ventanas o con lo que nosotros trabajamos, lo que permite que el teclado funcione, que cuando nosotros tecleemos una letra nos aparezca en la computadora, que nos permite que cuando nosotros movemos el mouse se mueva en la pantalla, para que nosotros podamos trabajar con el hardware. Es el software de sistema. Ese es el que nos permite que estemos trabajando con todo nuestro hardware. La siguiente clasificación que tenemos es el software de programación. Este software es el que nos sirve para hacer programas o aplicaciones de software que no están incluidos dentro del software de sistema, y se divide en dos: compiladores e intérpretes. En la pantalla vas a ver que también dice texto. Ahorita te voy a explicar por qué. Sabemos que la computadora trabaja en base a ceros y unos, pero para que nosotros podamos programar, se desarrollaron estos lenguajes de programación que están más cercanos a un lenguaje que entendemos nosotros. Para que estos programas corran como debe de ser, se deben de convertir del lenguaje que entendemos nosotros al lenguaje de la computadora. El primer tipo de software de programación, que son los compiladores, ¿qué es lo que hace? Nosotros hacemos un programa en un elemento de texto que vemos ahí hasta la derecha, y lo pasamos por un programa compilador. ¿Qué es lo que hace este programa compilador? Convierte ese texto en un programa ejecutable, y entonces todas las instrucciones las convierte en ceros y unos para que lo entienda la computadora, y lo deja así, ¿sí? Ya perfecto para que la computadora lo pueda ejecutar. La segunda opción sería los intérpretes. ¿Qué es lo que hace un intérprete?
cada vez que ejecutemos el programa, va a agarrar cada instrucción, la va a convertir en el lenguaje de la computadora y después la va a ejecutar. Obviamente esto hace que un intérprete sea más lento que un compilador, porque el compilador, cuando lo convertimos, ya está en lenguaje máquina, ya no tiene que estarlo traduciendo cada vez que ejecuto. El intérprete, por otro lado, tiene que estar convirtiendo cada vez que se ejecuta, ¿sí? Entonces es la diferencia entre los dos. Y después tenemos la de texto, que lo único que es el lugar donde vamos a escribir nuestros programas. Existe el software libre, que pueden ser software de sistema y software de programación, o algún otro tipo de software que no tiene ningún costo. Tú lo puedes utilizar para lo que gustes. Hay todo tipo de software de juegos, de informática, de sistemas operativos. Hay muchos tipos de software libre que puedes utilizar. Por último, tienes el software propietario, que es, ¿qué quiere decir? El software que alguien es propietario de ese software, y ahí vas a ver las distintas marcas, como es Microsoft, es Google, es Oracle, es Kaspersky, Bitdefender, es Adobe, todas las marcas que te puedas imaginar, ¿sí? Alguien es propietario de ese software y lo vende para que tú lo puedas jugar o lo puedas operar, o lo renta, en todo caso, por tiempo definido para que lo puedas operar. Por último, estas son las páginas de las cuales tomé la información para la presente presentación. Pues bueno, vamos a ver que todos estos dispositivos se dividen en dos partes: la parte ruda, la parte dura, que es la parte física, que se llama hardware, que a su vez se divide en tres: los dispositivos de entrada, de salida y de entrada y salida. Los dispositivos de entrada no son más que aquellos que nos sirven para meter información al dispositivo. Hablo de dispositivos porque puede ser una calculadora, una computadora, un refrigerador, un auto, ¿sí? Cualquier dispositivo que use una programación es un dispositivo que vamos a estar hablando. Estos dispositivos de entrada puede ser un teclado, puede ser un escáner, puede ser una cámara, que lo que va a hacer es meter la información a nuestros dispositivos, ¿sí? Tenemos también los dispositivos de salida, que es por medio de los cuales nosotros vamos a obtener información de lo que está sucediendo dentro de estos equipos. ¿Cuáles podría ser uno de estos? Bueno, pues la misma pantalla por la que estamos utilizando y viendo esta presentación, y podría ser también una impresora, y podría ser también un plotter, un proyector o algún tipo de impresora especial, ¿sí? Y por último tenemos los dispositivos de entrada y salida, que son los que nos sirven para que podamos meter y sacar información del equipo al mismo tiempo. ¿Esto qué puede ser? Los monitores de touchscreen pueden ser, un multifuncional puede ser, un USB, un dispositivo de estos de memoria para extraíble, o cualquier tipo de esos, ¿sí?
Y por parte del software, el software es la parte blanda de la computadora. Aquí vamos a obtener tres partes: lo que es el sistema operativo, que es la parte que nos sirve para comunicarnos con la parte del hardware. Es la parte blanda que nos sirve para comunicarnos con el hardware y es el que controla todos los equipos o todas las partes del equipo y nos hace más agradable la vida. Están las aplicaciones, que son un ejemplo, es el Office, que nos sirven para hacer algo específico. Y están los datos, que son todos nuestros archivos que nosotros tenemos ahí dentro, ¿sí? Y esta sería la parte de los conceptos de hardware, software y su propia clasificación. ¿Cómo están? Ahora vamos a ver lo que es un sistema operativo. El sistema operativo es una serie de programas, un software que nos facilita la administración de los recursos de algún equipo. Puede ser una computadora, un teléfono, cualquier cosa que necesitemos de algún software. Está basado inicialmente en un sistema operativo. Este nos permite administrar el hardware de los recursos. ¿Qué funciones va a tener? Es administrar los recursos, otorgar servicios de soporte y utilidad, suministrar una interfaz de usuario y administrar tareas y archivos. ¿Sí? Esas serían las partes de sistemas operativos. Normalmente nos confundimos y creemos que las aplicaciones y lo pegamos en PowerPoint, lo pegamos en Word, el que está haciendo esa actividad es el sistema operativo. Entonces todas las aplicaciones están en un nivel montadas sobre el sistema operativo para que éste pueda hacer todas estas actividades. Entonces el sistema operativo para todo esto, todas las funciones que hace en sí, forma general, como es el uso de la pantalla, mandar, imprimir, copiar archivos, todas esas funciones, las aplicaciones que usamos llaman al sistema operativo para que se pueda hacer estas actividades y para que nosotros sean más sencillos. Entonces, en resumen, podemos decir que un sistema operativo es aquel que nos va a ayudar a controlar todas las partes del hardware, desde una infraestructura o un ambiente que sea más adaptado o accesible para nosotros. Y él va a ser el encargado de hacer todas las cosas que hace nuestro dispositivo: copiar, pegar, todo eso que nosotros podemos hacer dentro de las distintas aplicaciones. El responsable de hacer todo esto es el sistema operativo. Es el que manda a imprimir, es el que pone el orden en la impresora, es el que pone el orden en nuestra salida, es el que va a controlar nuestra red para conectarnos a internet, es el que va a hacer todo en nuestro dispositivo. Entonces, como vemos en la gráfica,
está nuestro dispositivo, nuestro software más importante que está en naranja es el sistema operativo, y él va a administrar, además del hardware, va a administrar todas las aplicaciones y los datos, ¿sí? Dentro de las aplicaciones tendríamos, ya sabemos, Office, un manejador de datos, cosas así por el estilo, pero todo lo hace el sistema operativo. Bueno, vamos a lo que es el escritorio de trabajo, la interfaz gráfica del usuario y sus aplicaciones. Bueno, se llama normalmente GUI por sus siglas en inglés, que es Graphic User Interface. ¿Esto qué quiere decir? Es un esquema que trabaja con iconos, con menús y con punteros. Bueno, todavía no te digo nada, todavía no me entiendes qué es lo que te estoy diciendo. Bueno, pues en realidad la computadora funciona con ceros y unos, ya lo habrás escuchado en alguna ocasión. Entonces, la traducción de esos ceros y unos al sistema operativo, o lo que tú ves en pantalla, es una interfaz gráfica que lo que hace es presentarte ventanas, unos pequeños iconos en estas ventanas para que tú puedas ejecutar cosas, ¿sí? Podemos tener los menús como los tenemos en Office, como los tenemos en el propio sistema operativo, cuando le picas el símbolo del sistema y te aparece un menú para que tú puedas seleccionar ya sea las herramientas, algún programa, alguna aplicación en específico, y los punteros, que es simplemente tu mouse, que es el que tú vas a estar apuntando hacia donde quieres que haga las cosas, ¿sí? Entonces, en pocas palabras decimos que la GUI es un programa o entorno que gestiona la interacción con el usuario basándose en relaciones visuales como los iconos, menús y un puntero. Bueno, pues el GUI no viene solo. También viene apoyado de otras tres tipos de interfase. El SUI, que es Zoom User Interface, que es lo que hace los efectos del zoom que conocemos ya sea en el teléfono o en la computadora. Bueno, de repente las letras son muy chiquitas y tenemos que acercarnos, estamos haciendo un dibujo y tenemos que acercarnos, o que estamos viendo un mapa y queremos alejarnos. Esto es lo que hace la unidad de zoom. Está la Touch User Interface, que es el TUI, que lo que hace el TUI es hacer la parte del touch. Nosotros tenemos una representación gráfica en la pantalla, y nosotros donde pongamos el dedo de una touchscreen va a ser la función que esté en ese lugar. No quiere decir que reconozca el dibujo, sino que maneja una serie de coordenadas dentro de la pantalla o del display para saber qué es lo que está haciendo. Lo mismo funciona en los teléfonos celulares. Cuando nosotros apretamos un 1 en un número para llamar a alguna persona, no es que estemos apretando botones, es que estamos viendo cuestiones de coordenadas. Y por último está el NUI, que es el Natural User Interface, que es la representación donde el propio sistema reconoce naturalmente ya sea la voz o movimientos de la persona para poder hacer alguna actividad. Hay algunas televisiones, por ejemplo, que ya están preparadas para el reconocimiento de voz, para aprender a apagar la tele y cosas así por el estilo. Juegos de computadora, el Kinect, por ejemplo, que manejan este esquema. Entonces, estos tres interfaces que existen apoyan a la interfaz GUI, que es la de la unidad gráfica.
Ahora veamos lo que son las medidas de salud y seguridad en el trabajo con los equipos de cómputo, las computadoras. Nosotros podríamos creer que no tenemos riesgos a usar un dispositivo como un computador, pero eso no es tan cierto. Estamos expuestos a lesiones, accidentes y enfermedades. Para eso necesitamos hacer alguna serie de acciones para que no tengamos ese tipo de problemas. Lo primero es conservar limpio el lugar de trabajo, para no estar con problemas de que se caiga la comida en el teclado, que caiga algún elemento que pudiera fastidiar nuestra computadora, o que no estuviera cómoda la forma en la que estemos trabajando, que nos haga que sea más cansado nuestro día a día. Debemos de respetar nuestros horarios de comida, eso es por salud. Nosotros debemos tener nuestros alimentos tomados correctamente, como bien lo dicen los especialistas, no hacer los espacios largos ni tampoco estar, bueno, dicen que comer más seguido, pero bueno, no tener espacios largos de comida, que de repente no comamos y que nada más hagamos el desayuno o nada más hagamos la cena. Eso es muy malo, por cuestión de salud. El espacio donde estés trabajando debes de tener buena ventilación e iluminación. Esto es con la idea de que si tu iluminación es de luz natural, es una maravilla. Y si tienes buen oxígeno y buen aire en el lugar donde estás, es una cosa que vas a apreciar muchísimo. Lo siguiente que te voy a recomendar es que tengas una buena postura. Para eso debes de tener una buena silla. Muchas veces trabajamos por comodidad o por necedad en las sillas que usamos en el comedor. Después de un rato nos empieza a doler la espalda, y eso es normal, porque las sillas normalmente del comedor no tienen soporte para los riñones ni nada así por el estilo, y nos empieza a doler la espalda. Obviamente no trabajar acostados en la cama si trabajas desde casa. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una es muy importante, es la postura, que obviamente si estás trabajando en la cama no vas a tener buena postura. Y la otra es que los equipos de cómputo tienen unos disipadores o unos ventiladores que lo que hacen es echarle aire al procesador. Es como una aspiradora, que lo único que vas a hacer es echarle polvo a tu procesador, a tu ventilador, se va a atascar, se va a calentar tu computadora y se te va a apagar, en el mejor de los casos. Otra cosa es el uso correcto del ratón. El mouse no tengo ni idea de la posible problema que puedes tener con el mouse. Si no lo usas adecuadamente, si tu posición es incorrecta, te puedes empezar a fastidiar los tendones y cosas así por el estilo, y te empieza a doler y de repente ya no puedes recuperar el movimiento correcto de la mano. Entonces hay un problema ahí de túnel carpiano y cosa que un médico te podrá explicar mejor que yo, que soy de sistemas. También es recomendable tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, eso en cualquier trabajo donde estés. Necesitas saber qué es lo que debes de hacer en caso de un siniestro. Si sabes, por ejemplo, que una computadora no la puedes apagar con agua si se está quemando, ¿sí? Porque es una cuestión eléctrica. Si le echas agua, lo único que vas a hacer es traer la corriente hacia ti y te vas a quemar, ¿sí? Entonces eso hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Para eso hay que revisar bien los cables, conectar el equipo a un regulador para que no haya sobrecarga y cosas así por el estilo. Sí, revisa bien los cables, que no estén conectados por todos lados. Y por último, el brillo de la computadora. Hay quien le gusta ponerle todo el brillo a la computadora. No es sano, te vas a acabar los ojos. Y esto sería la última
recomendación que yo te daría, y por hoy terminaríamos con el tema en esta ocasión, vamos a ir a la próxima unidad. Resuelve el ejercicio que tenemos